Estamos en un año que está sufriendo las consecuencias de la sequía del año pasado. Tuvimos 700.000 terneros menos, tuvimos una faena de hembras elevada durante 8 meses. Cuando digo elevada, digo por encima del 48%. Esto ha generado que mucha de la vaquillona que hubiera ido este año al frigorífico terminó quedándose en el campo para reemplazar la vaca que se faenó de más. Entonces, tenemos una producción una caída de la producción de alrededor del 11%, producto de lo del año pasado. Recuperarnos nos va a llevar por lo menos 3 años, porque hay que esperar los tiempos biológicos para recomponer stock, y para que la producción de carne se normalice y aumente si es posible. Lo que estamos viendo en este momento es un atraso de precios muy, muy fuerte, básicamente producto de la pérdida de poder adquisitivo de los ingresos de la gran mayoría de la población, y tenemos un precio que debería estar o que tiene un atraso del 50%. No quiero decir con esto que los precios deban aumentar 50% de golpe, pero sí que lentamente debe recuperarse para que la producción no se caiga. Estamos viendo un futuro, yo diría casi inmediato, que en 30, 60 días va a haber un aumento de precios del animal de consumo, producto de que los feedlot no están reponiendo lo que venden, están reponiendo menos, están ingresando menos animales al corral, lo cual es absolutamente lógico para esta época del año. El único precio que se movió hacia arriba fue el precio de el ternero, para entrar en un corral, porque cada vez hay menos, y esto va a generar una caída de la oferta de carne. Yo calculo que fines de octubre, noviembre. Eh, Ayúdeme a llevarle a tantísima gente que nos está escuchando y viendo, muchos son productores y lo que usted está diciendo es para ellos algo que esperan, pero hay gente que no sabe tanto y se pregunta, ¿por qué dice usted que estamos viviendo las consecuencias de la sequía del año pasado? Estamos viviendo las consecuencias de la sequía del año pasado porque, insisto, tuvimos 700.000 Claro. terneros menos que el año pasado, y esto genera que tengamos 700.000 terneros menos para poder ofrecerle a la población. Y cuando hablo de faena de hembras, estoy hablando de que se mataron más vacas que las que mantienen el stock. Normalmente el número que utilizamos todos es de 43-45% de hembras en la faena para que se mantiene el stock. Cuando supera el 45%, decimos que hay una disminución o empieza a haber una disminución del stock de vacas, que en definitiva es el que nos va a asegurar la producción futura. Esto es lo que produjo la sequía del año anterior. Usted hablaba del precio del animal de consumo en los próximos meses y yo le pregunto dos cosas por separado. Por un lado, ¿cómo ve usted el tema de los precios al productor de aquí a fin de año y finalmente el precio al consumidor? Y por el otro lado le pregunto, en esta coyuntura, ¿la exportación es la salida? Y me pregunto, con una Europa, un Estados Unidos que parecería que se han vuelto proteccionistas de golpe, a contramano de lo que estamos viviendo nosotros. No, bueno, vamos a empezar por la primera Eso. pregunta. Eh, es por la primera, es el precio al productor, mejor dicho, va a llegar un aumento de precios al consumidor cuando aumente el precio al productor. Y nosotros estimamos que, yo personalmente estimo Sí. que eso va a ocurrir en los próximos 60 días. Eh, lo que Lo que ocurre en este momento es que la gente
tiene otras opciones en proteína animal, como es el pollo y el cerdo, y si miramos bien los números, con el kilo promedio, el precio promedio de un kilo de carne vacuna, se pueden comprar 3 kilos de pollo o se pueden comprar 2 kilos de cerdo. Entonces, cuando la situación económica está tan, la pérdida de poder adquisitivo es tan fuerte, es el bolsillo el que termina por definir la compra cotidiana. Por eso es que no hay aumentos en el precio de la carne vacuna y esto se va indefectiblemente va a tener que ocurrir porque no va a haber carne y entonces cuando no haya carne suficiente para que los abastecedores, los matarifes, la industria pueda llegar normalmente con carne a la carnicería, ahí van a aumentar los precios y ese aumento de precios del mercado de Hacienda en pie se va a trasladar al mostrador seguramente. Estamos hablando de aproximadamente noviembre. Sí, sí, fines de octubre, noviembre. Miguel, ¿y cómo ve usted el tema de la exportación? Porque yo me quedo enganchada con esto de las nuevas disposiciones de la Unión Europea, más allá de la polémica o no por la plataforma, por Bisex, sino con las nuevas disposiciones de la Unión Europea para con la carne y pienso también en Estados Unidos para otros productos que no tienen que ver con la carne. Veo como una tendencia muy diferente a la que hoy se vive, por ejemplo, en Argentina, más de cerrazón de parte del viejo continente, por ejemplo. Bueno, la Unión Europea siempre ha sido absolutamente proteccionista y siempre ha puesto barreras para arancelarias. Esto de la deforestación es una nueva barrera para arancelaria que está intentando poner la Unión Europea, con fuertes rechazos incluso en los países de la Unión Europea, Es porque se cierto, le ayer complica a mismo los Italia importadores de pidió por carne. favor al menos una postergación y revisión. Fue ayer nada más. Sí, Italia, Alemania, hay varios países, los más proteccionistas de todos, que son buenos productores, buenos no, son productores y viven de la producción ganadera, son los franceses, nos hacen pagar a nosotros, aquellos que les vendemos a la Unión Europea, con nuestros prelievos, los subsidios, los 800.000 millones de euros que van en subsidio para mantener el excelente estándar sanitario que tienen los productores agropecuarios en Europa en general. Tienen asfalto hasta la puerta de su casa, tienen subsidios fortísimos. Bueno, eso lo termina pagando todo aquel que vende productos agropecuarios a la Unión Europea. Tenemos cuotas ridículamente bajas, como la cuota Hilton o la cuota 481, pero fuera de esa cuota se pagan aranceles del 40%, por ejemplo. Ese pago de aranceles son lo que conforman esa bolsa de subsidios que la Unión Europea hace y ahora la Unión Europea dice que ha tenido problemas de administración y que no hay plata suficiente para sostener esos subsidios. El presidente del Congreso Comunitario ha dicho semejante cosa, y hay un enojo bastante fuerte entre los mismos países europeos hacia la comunidad económica. Hay disgusto, pero ellos han sido toda la vida proteccionistas y toda la vida han buscado barreras para arancelarias. Lactosa ha sido en su momento una barrera parancelaria, la vaca loca, que la generaron ellos, o por lo menos se les ocurrió a ellos. Hubo grandes elementos, momentos en los que Europa se puso muy rígida con la importación de productos para que vayan los productos que ellos, la poca cantidad de productos que ellos hacen. Tengo una pregunta más para formularle. Hace 2 semanas tuve la oportunidad de conversar en un mano a mano con el vicecanciller de la República Argentina y contó que están trabajando, o nos contó, que está trabajando en la apertura de nuevos mercados
cómo algunos mercados de los países árabes o del sudeste asiático, le nombro Arabia, Indonesia y demás, para más productos cárnicos, de carne vacuna, ¿no? ¿Puede aportar eso? Porque hay que pasar por el ritual correspondiente, en algunos casos el halal, etcétera. Sí, eso es importante, sobre todo, perdón, Sí, sobre todo lo que es el sudeste asiático. Nosotros estamos convencidos que en los próximos 20 años el, el mercado de carnes del mundo va a ser el sudeste asiático. Hoy se también incorporando también países con rito halal, que algunos tienen algunos requerimientos muy exigentes, como por ejemplo que el frigorífico que les provea solo faene rito halal, lo cual es muy complicado porque no claro. tienen volumen suficiente como para que una planta se dedique exclusivamente a abastecerlos. Lo que sí puede hacer sin ninguna duda cualquier frigorífico es hoy faenar halal, mañana faenar kosher, por ejemplo, que son dos ritos muy semejantes, eh, pero que bueno, tienen cada uno su origen religioso determinado y necesitan, y el que lo controla es un rabino, en el caso del, del kosher, y también es un sacerdote, el rito halal. Es decir, no es sanitario, no es una faena, no es un problema sanitario, sino es un problema religioso. Hay que cumplir ciertos pasos que tienen que ver con la religión, no con Este, la sanidad del animal. Mire, tengo, si usted me lo permite, con nosotros los televidentes y oyentes se comunican al 11 461 4677 y la gente es consecuente. Entonces me pone Ricardo, que es productor. Me dice, Karina, no estás mencionando un tema que vos misma, y es verdad, que vos misma diste en tu noticiero. No es mi noticiero, es el noticiero de la chacra. Que el precio de la carne cayó más del 15%, me pone con mayúscula, en términos reales, desde que asumió Milei, si se toma el último dato disponible, que fue julio de 2024. Bueno, y me da más datos. Mientras tanto, me dice, la gente compra cada vez menos. Es verdad, de que la gente compra cada vez menos lo hablamos, pero no que el precio de la carne se ha mantenido estable en los últimos 7 meses. Sí, sí, es absolutamente así. Lo del 15% es absolutamente así. En términos reales, el precio de la carne cayó el 15%. Y el que sufre esto, como siempre, es el productor. Claro. Los eslabones del medio, de alguna manera estamos exentos de esto. ¿Por qué? Bueno, si no podemos vender más caro, compramos más barato. Esto es un poco lo que le pasa a la industria y lo que le pasa al carnicero. Aunque el carnicero tiene una ventaja más, que puede agregar otros productos en su carnicería como pollo o como cerdo y entonces seguir facturando lo mismo. A la industria frigorífica le cuesta mucho eso, no lo puede hacer. Una industria, un frigorífico que faena carne vacuna, solo puede faenar carne vacuna. Eh, y entonces, bueno, hay muchos frigoríficos de consumo y de exportación que están faenando un día menos por semana porque la producción cayó el 11%. La producción, la faena cayó 11%. Mi, Esto es así. El productor ese está muy al tanto de lo que le pasa en su producción. Sin dudas, me vio en el noticiero y me retó porque me olvidé de preguntarle eso, así que yo he cumplido, como siempre digo, nuestra principal fuente de información son los productores, ya sea agrícolas, ganaderos, y también es para quienes todos los días trabajamos, así que bien retada Karina por no haber preguntado. Miguel, muchísimas gracias. No, ha sido un gusto para mí, como siempre, Karina, que tenga buena primavera y que esperemos que llegar a diciembre en mejores condiciones que las actuales. Y daría la sensación, si bien no se siente en la calle y la gente no lo percibe todavía, que hay algunos sectores que empezaron a rebotar, que empezaron a crecer. No mucho, pero empezaron a... Para empezar, dejaron de caer y hay sectores que empezaron a crecer y esto nos
pone en el horizonte la posibilidad de recuperación del ingreso de la mayoría de la población. Creo que es una buena noticia y es casi una lucecita al final del túnel.